Empezamos. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Hoy en día vamos a seguir con el capítulo 13 de Marcos, que ya estamos llegando al final. Primero vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo esté trabajando en mí, Padre. Que el Espíritu Santo tome el control de mi vida, de mi corazón, de mi mente. Aunque soy un siervo inútil, Padre, que estoy en tus manos, Señor, para que la palabra sea con precisión, Padre. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que me dé fuerza, fortaleza, voluntad, Señor, para poder llevar tu evangelio. Y te pedimos también que esta palabra inunde nuestros corazones, nuestra mente, para que podamos creer en ti, Padre, para que podamos poner la esperanza en ti, Señor, a pesar de los problemas que nos rodean, de las circunstancias que estamos viviendo, de cada uno de nuestros hermanos. Que tenemos esperanza en ti, y en ti te esperamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con Marcos, capítulo 13, del 28 al 37. Marcos nos narra así: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando vea que suceden estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. En los versículos anteriores vimos que después de la gran tribulación que tiene que pasar el pueblo de Israel, donde el sol y la luna se apagarán, las estrellas caerán y las potencias del cielo serán conmovidas, el mundo entero va a entrar en oscuridad. Una oscuridad jamás vista, que todo el mundo va a quedar en tinieblas. Y esa oscuridad absoluta, y en medio de ese acontecimiento, el Señor Jesucristo llega con toda su gloria, con todo su esplendor y con toda su majestad, rodeado de todos sus ángeles. Va a ser algo impresionante. De la oscuridad absoluta vamos a pasar a una luz resplandeciente, a una luz cegadora, a una luz jamás vista. Y esa luz es el Señor Jesucristo descendiendo, inundando con un resplandor de majestad cada rincón de este mundo. Va a ser algo único, algo espectacular, incomparable. Y esto fue anunciado así también por los profetas de la antigüedad. Yo lo tengo ya acá anotado, así que no lo busquen. En Isaías 13, 10-11 lo afirma así: por lo cual las estrellas de los cielos y su lucero no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. También el profeta Joel profetizó lo que va a pasar. Él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. O sea, hermanos, que su segunda venida será visible. Así lo dice la palabra del Señor. Y así lo afirma también la Biblia. Verán al Hijo del Hombre. Y Apocalipsis lo dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá. La Biblia nos afirma que su segunda venida será visible. Su segunda venida no será como la primera vez. La primera vez, acuérdense que vino en debilidad, como un niño indefenso, nació de una familia pobre, vino manso, humilde, él vino a servir y a sufrir. Cargó también todos nuestros pecados, nuestra culpabilidad. Pero en su segunda venida vendrá revestido de dignidad real, rodeado de los ejércitos celestiales.
Él viene con poder y en gloria, ¿para qué? Para juzgar a todos los impíos, a todos los pecadores y a sus enemigos. El profeta Daniel también lo profetizó así. Daniel capítulo 7, 3 al 14. Daniel narraba así: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino todo hasta el anciano de Dios, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será jamás destruido. Y así, después de esta introducción, nos sumergimos al versículo 28. De la higuera, aprende la parábola. El Señor Jesucristo utiliza la higuera para ilustrar otra enseñanza. El brote de sus hojas es un anuncio del que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando vean que suceden estas cosas, conoced que está cerca la puerta, la venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo enseña e indica a sus discípulos que su segunda venida será precedida por diferentes señales. En el versículo 30 nos dice: de cierto os digo, que no pasará esta generación a que todo esto acontezca. Su significado es una realidad bastante sencilla a la luz de este contexto. Esta generación se refiere a la generación que entra en el período de la tribulación, que será la misma generación viva que va a ver el regreso del Señor Jesucristo. Y para afirmar esta verdad, de otra manera o de otra forma, la tribulación cumple 7 años. ¿Y cuándo culmina esa tribulación? Con la segunda venida del Señor Jesucristo. Y es evidente que una sola generación experimentará esto. Como se explicó anteriormente, la generación a la que Jesús se está refiriendo no puede ser, como piensan otras religiones o otros pensadores, la de los 12. Tampoco puede ser la generación de los judíos que vivieron durante el siglo I la destrucción del templo. Esa generación vio la destrucción del templo de los años 70 después de Cristo. Pero esa generación no experimentaron las catástrofes, las señales sin precedentes de la gran tribulación. Y esa generación tampoco fue testigo del regreso visible del Señor Jesucristo. Dicho suceso que va a pasar, la generación que está viva cuando ocurran estos sucesos, es la del futuro, la que vea al Señor Jesucristo, porque Jesucristo va a venir en forma visible. En el versículo 31 vemos: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La declaración de Jesucristo resalta dos realidades teológicas fundamentales: a saber que este mundo es temporal y que su palabra es infalible. Y por su palabra fue creado el mundo, y por su palabra transforma nuestros corazones. La Biblia es clara que en esta tierra no es un planeta permanente. La segunda de Pedro, capítulo 3, del día 13, un versículo muy conocido, que lo tenemos, y Pedro nos narra así de ese día: pero el día del Señor vendrá como ladrón de la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Puesto que todas estas cosas serán deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos por la venida de Dios, del día de Dios, en la cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros, esperando según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. También el apóstol Juan nombra Apocalipsis y describe la destrucción de este universo. Lo vi con un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de adelante de lo cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para eso. En contraste con esta naturaleza es temporal, el mundo es temporal. Las palabras de Cristo nunca pasarán, su palabra es permanente. La palabra no puede fallar, no puede quebrantarse, sino que permanece para siempre. Porque la palabra del Señor es completamente verdad. La palabra es inmutable. Y por eso, hermanos y hermanas, tenemos
que leer la palabra, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que vivir la palabra, tenemos que compartir la palabra. Entonces, esta enseñanza nos enseña que nosotros, y Dios nos demanda a que compartamos la palabra, que compartamos el Evangelio. Porque el Evangelio es claro, porque el Evangelio no nos tenemos que avergonzar cuando llevamos la palabra. Tenemos que llevar la palabra a nuestros familiares, al necesitado, a nuestro vecino. Porque la Biblia lo aclara. Acá, como dice la palabra del Señor, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Y así es la palabra del Señor. Llevando la palabra, el Espíritu Santo va a orar en cada una de esas personas. Bueno, nos sumergimos al capítulo 30, al versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. La declaración del Señor Jesucristo excluye la posibilidad de que alguien pueda predicar con seguridad el regreso del Señor. Jesús indica claramente que todos los que de manera impertinente establecen una fecha para su segunda venida están delirando, o también están siendo intencionalmente engañosos, y en especial si no hay señales de los acontecimientos de la tribulación. Del acontecimiento de la tribulación que no ha empezado. Acá tenemos que aclarar algo, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo no está negando su deidad. El Señor Jesucristo, Él demostró conocimiento y entendimiento sobrenatural a lo largo de todo este ministerio. El Señor Jesucristo se limitó su omnisciencia. ¿Por qué hizo esto? Porque Él esperaba a la voluntad del Padre. Él se limitó a la voluntad de su Padre, que el Padre se lo revelara, que el Espíritu Santo le revelara lo que tenía que hacer. Y dirigiéndose a la generación futura, que presenciará las señales del fin de los tiempos, el Señor Jesucristo nos advierte: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Nadie más que el Padre sabrá el momento exacto de la venida del Señor Jesucristo. Los creyentes que estén vivos durante esa tribulación deberán estar en vigilancia constante, de igual manera que todos nosotros. Todos los creyentes que creen en el Señor de hoy en día y cada generación debe estar velando, debemos estar orando, sirviendo al prójimo, llevar el Evangelio, esperándolo en santidad, trabajándolo en nuestra santidad, hasta que el Señor regrese, porque su regreso es inminente. Todo lo demás tenemos que trabajar en nuestra santidad, para que cuando Él venga nos encuentre como verdaderos hijos de Dios. En el versículo 34, el Señor Jesucristo ilustró lo inesperado de su segunda venida, explicando y dando un ejemplo como es. Es como el hombre que, yéndose lejos de su casa, dio autoridad a su siervo, y a cada uno su obra, y al portero mandó a que velase. Jesús presenta al dueño de una propiedad que se fue de la casa para viajar, y antes de partir confió a cada uno de sus criados deberes específicos que tenían que realizar. Se esperaba que ellos realizaran esas tareas con una actitud de diligencia, con una actitud de vigilancia, en constante, y tenían que hacer todas sus tareas con ganas, con pasión, sabiendo que el regreso a casa por parte de su amo podría ocurrir en cualquier momento. Esta explicación es para mi vida y me enseña y nos enseña a todos que todos tenemos que estar orando los unos por los otros, con una actitud de vigilancia y constante, con diligencia. Pero hay que hacerlo con ganas, hay que hacerlo con pasión, hay que poner voluntad en la oración, ponerle ganas, más pasión, más a la espera de nuestro Señor Jesucristo. Y nos enseña, hermanos, nos implica, nos da un ejemplo. ¿Cómo puede ser que a veces nosotros nos apasionamos tanto en levantarnos temprano por un partido de fútbol, o cuando antes de convertirnos al Señor íbamos a ver a nuestro equipo en medio del frío, del calor, de la lluvia? No nos importaba, porque teníamos esa pasión. Y esa pasión a veces no la ponemos a la espera de nuestro Señor Jesucristo. Esa pasión hay que ponerla en Él, porque Él nos escogió, porque por Él somos salvos por gracia. Entonces nosotros tenemos que poner esa pasión, porque Él es nuestro Salvador. Él, siendo Dios, descendió a servir, a sufrir, a cargar todos nuestros pecados,
hasta la muerte y muerte y cruz. Y al tercer día resucitar. Entonces, hermanos, si Él se llevó nuestros pecados, esa cruz manchada de sangre, estaba nuestro nombre puesto en esa cruz. En esa cruz estaba mi nombre, Javier. Entonces tenemos que poner más pasión a la espera de nuestro Señor Jesucristo. Hay que ponerle más pasión para orar, hay que poner más pasión para orar los unos por los otros. Hay que orar a la madrugada, a la noche. Hay que poner más pasión y más pasión para trabajar en nuestra santidad, para huir de las tentaciones, y esperarlo a Él en su segunda venida. En el versículo 35 dice otra vez y nos advierte otra vez: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Para que cuando Él venga de repente, no nos halle durmiendo. Jesucristo nos enseña una vez más que hay que estar en constante vigilancia, sin distracciones, orando en todo tiempo y estar preparados para recibir nuestro Señor Jesucristo. Y todos los creyentes, pero todos los que vivimos hoy en día, los que van a vivir los tiempos finales, deben vigilar, huir de la tentación, y escaparse de cualquier complacencia, de cualquier distracción, de cualquier lentitud de espiritual. El Señor Jesucristo otra vez, en el versículo 37, nos advierte: y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, velad y orad. Y así lo afirma Lucas. Lucas capítulo 21, al 34 al 36, dice una gran verdad: mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, y que sea tenido por digno para escapar de todas estas cosas que ha de venir a este mundo. Y cuando estemos de pies delante del Hijo del Hombre. Hermanos y hermanas, la segunda venida del Señor Jesucristo nos capacita a todos los cristianos, a todos, a soportar cualquier aflicción que hay en este mundo. Cualquier problema que tengamos, que estemos pasando, cualquier enfermedad que estemos atravesando, sea terminal o no, nos enseña a afrontar las ansiedades, la depresión, el desgano, la angustia. Porque el Señor Jesucristo viene y no nos dice a la hora exacta que va a venir. Tampoco el día nos indica. Él nos manda ¿a qué? Él nos manda a orar, los unos por los otros, a estar en constante vigilancia, a estar expectantes, trabajando en nuestra santidad, llevando la palabra verdadera a otro, al que no la conoce. Y qué lindo sería cuando Él regrese, hermano, que no nos halle durmiendo, que nos encuentre como apasionado por la palabra, apasionado por leer la Escritura, apasionado por trabajar en nuestra santidad. Nos vamos a equivocar, vamos a caer, pero gracias a la palabra del Señor nos vamos a volver a levantar, vamos a seguir en ese camino. Y cuando Él venga, que nos diga: varón, mujer, has soportado todas las pruebas, todas las aflicciones de este mundo. Que te diga: varón aprobado, has llevado la palabra con precisión, has sido diligente, ven y te daré vestiduras nuevas, ven a las bodas del Cordero. Y así terminamos la palabra del Señor. Tenemos que estar expectantes, esperando, trabajando en nuestra santidad, aunque nos equivoquemos, porque es difícil estar en este mundo, nos vamos a equivocar, pero podemos levantarnos y seguir, y esperar en el Señor, y esperar ese día que nos diga: varón aprobado, ha llevado la palabra con exactitud. Te damos gracias, Señor,